El SS Cap Arcona fue un transatlántico de origen alemán conocido por su papel en la película del Titanic de 1943, a lo cual fue apodado el Titanic nazi, pero ¿sabías que el Cap Arcona tuvo un final oscuro? Todo fue en los últimos días del Tercer Reich, cuando los soviéticos y los aliados estaban cerca de tomar Berlín, por temor de que se descubrieran los crímenes del campo de concentración de Neuengamme. Las SS tomaron la decisión más cruel, que era exterminarlos en el Cap Arcona, o sea, meterlos a bordo y llegando a un punto, hundir el Cap Arcona, que debería exterminarlos a todos, sin dejar pruebas ni testimonios. Así que, vamos a ver esta cruel historia de esta nave del infierno. Comenzamos. En los meses de marzo y abril de 1945, prisioneros del campo de concentración escandinavo fueron transportados de todo el Reich al campo de concentración de Neuengamme cerca de Hamburgo en un autobús de la Cruz Roja, como un programa coordinado por la Cruz Roja sueca con presos de otras nacionalidades. Heinrich Himmler quedó de acuerdo con los escandinavos y otros seleccionados de ser llevados a zonas alemanas ocupadas en Dinamarca hasta la neutral Suecia. Luego el campo se fue vaciando gradualmente a medida que el conflicto se ponía más difícil al moribundo ejército alemán, pues a medida que los aliados avanzaban hallaban campos de concentración vacíos como aún con prisioneros tanto aliados y soviéticos. Esta situación para el alto mando alemán era difícil, pues querían borrar toda prueba de los campos. Se hicieron marchas de la muerte a los prisioneros para ser llevados. Varios fueron llevados al Cap Arcona, donde se le negó comida y atención médica. Como el Cap Arcona se llenaba de prisioneros, más de 800 fueron devueltos, unos 500 fueron asesinados por disparos o a golpes. El intento de borrar rastro fue una masacre. Toda esa dirección fue tomada cometiendo más crímenes, aunque se intentó reubicarlos. Todo falló, pues el avance británico fue rápido, a lo cual la decisión final fue hundir los barcos con los prisioneros. En un principio los prisioneros a bordo iban a ser llevados a Suecia, pero los barcos no tenían buena capacidad de navegar a esa distancia, además de no poseer elementos de la Cruz Roja. Pues en la Primera Guerra Mundial la Convención de Ginebra declaró que todo barco hospital no debía ser hundido, pero ni esos elementos tenían. Además era una violación eso, llevar prisioneros, que se les negó comida y atención médica, a lo cual testimonios dijeron que iban a volar los barcos con submarinos o por un avión de la Luftwaffe. Los barcos del infierno no tenían nada de la Cruz Roja. La RAF fue informada de unos barcos se reunirían en Lübeck el día 2 de mayo. Antes de la tragedia, se informó de prisioneros en los barcos, pero esa información vital jamás llegó a tiempo. El día 3 de mayo la Fuerza Aérea Británica atacaría los barcos incendiándose los prisioneros. Al estar encubierta atrapados en el ataque, lograron escapar varios, incluidos varios de las SS con chalecos salvavidas. Luego del ataque el saldo total fue 7.500 fallecidos, la mayoría murió ahogados o por metralla del ataque. En el Cap Arcona sobrevivieron 350 prisioneros. Fue la peor masacre. Los ingleses, luego de hundir la flota del infierno, quedaron sorprendidos que los fallecidos eran prisioneros civiles. Los prisioneros del campo de concentración a bordo del Cap Arcona y demás barcos eran las siguientes: soviéticos, polacos, franceses, Países Bajos, Bélgica. Además también estaban judíos, miembros de la resistencia, romaníes, testigos de Jehová que se negaban a tomar las armas, y homosexuales. Estos prisioneros a bordo fueron usados para la fabricación de ladrillos. Desde 30 años salían restos humanos. El último fue en 1971, donde dejaron de salir restos humanos. Este cruel acto fue un crimen bárbaro. Era una ejecución brutal sin motivo, solo para borrar rastro, que ni funcionó, pues los relatos de los sobrevivientes fueron clave para el descubrimiento de la solución final. Ahí también vemos como los transatlánticos fueron naves del infierno, como el Japón imperial también usó en sus colonias del Pacífico.